Hola, mis amigos. Cuando un alfil está limitado por una cadena de peones, hay que tratar de cambiar esos peones para abrir líneas. Si esto no es posible, por la razón que sea, el alfil puede llegar a convertirse en una pieza inútil. Empecemos. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5, C por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3, alfil G7, alfil C4, enroque, caballo E2, dama a D7. Una idea poco conocida. En esta posición, las negras continúan con C5 atacando de inmediato el centro blanco. Pero la idea de las negras es desarrollar el flanco de dama lo más rápido posible, con B6, alfil B7, caballo a C6 y torre A D8. Pero es un plan algo lento que no les causa ningún problema a las blancas. Enroque, B6, E5. Las blancas empiezan un plan que consiste en atacar el flanco de rey. Otro plan que las blancas podían seguir era alfil E3, alfil B7, F3, caballo C6, alfil B5, E6, torre C1, torre A D8, alfil G5, con una ligera ventaja para las blancas. Alfil B7, caballo F4, E6, dama G4, C5, alfil E3, caballo C6, torre A D1, C por D4, C por D4, torre F a D8. Quizás algo mejor era jugar caballo B4, H4, torre A C8, alfil B3, caballo D5, H5, caballo por F4, alfil por F4, E por H5, dama por H5, alfil E4, aunque las blancas están mejor. H4, torre A C8, H5, caballo B4, alfil B3. Ahora las blancas amenazan cambiar peones en G6 y luego tomar con el caballo en la misma casilla, explotando la debilidad de E6. Alfil E4, H6, una excelente jugada. La amenaza de caballo H5 obliga a las negras a dejar su alfil encerrado por el resto de la partida. Alfil F5. Obviamente no se podía capturar el peón con alfil por H6, caballo H5, alfil por E3, caballo F6, jaque, rey G7, caballo por D7 o también alfil G7, caballo por G7, rey por G7, dama por E4 con ventaja decisiva para las blancas. Dama G3, alfil H8. Tampoco servía alfil por H6, caballo H5, alfil G7, caballo por G7, rey por G7, dama H4. Y el ataque por las casillas negras resulta decisivo. Y tampoco servía jugar alfil F8, caballo H5, rey H8, alfil a G5. Y las blancas tienen una gran ventaja. Caballo H5, rey F8, caballo F4, alfil C2.
Esto permite que las blancas se ganen un peón. Tal vez era mejor volver con el rey a G8 o jugar caballo D5, caballo por D5, E por D5, alfil G5, torre E8, dama H4, torre E6, torre a C1, aunque las negras tendrán muchos problemas para activar su alfil de casillas oscuras. Alfil D2, A5, alfil por B4, jaque, A por B4, alfil por C2, torre por C2, dama B3, dama C7, dama por B4, jaque. Ahora, no solo las blancas tienen un peón de más, sino que también juegan básicamente con una pieza de más, ya que el alfil de H8 estará incapacitado por el resto de la partida. Rey G8, A4, torre C4, dama B5, rey F8, caballo E2, torre D5, dama B3, rey E8, torre B1, torre D8, torre F a D1, torre C2. Al igual que cuando se tiene material de más, las blancas forzan algunos cambios para hacer valer más su ventaja. Torre B a C1, torre C8, torre por C2, dama por C2, dama B5, jaque. Y aquí las negras se rindieron, ya que después de dama C6, torre C1, dama por B5, torre por C8, jaque, rey D7, A por B5, rey por C8, F4, las blancas llegan a un final fácil de ganar. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.